Muy buenos días. Muchas gracias por continuar con nosotros en el estudio de la escuela sabática. Recuerden que estamos estudiando durante todo este trimestre este tema que es muy importante, que es peregrinando por el desierto. Hemos aprendido varias cosas en lo poco que hemos estudiado y durante esta semana hemos comenzado a estudiar este tema que también es muy importante, que lleva por título un mensaje de liberación. Muy bien. Y yo estoy muy seguro que usted ya está aprendiendo su texto de memoria, pero vamos a recordarlo aquí juntos. Quiero que me acompañe a leer en la palabra de Dios en el libro de Éxodo. Y ahí vamos a buscar el capítulo 4 y el verso número 17. Éxodo capítulo 4, verso 17. Y la palabra de Dios nos dice así. Y tomarás en tu mano esta vara con la cual harás las señales. Con este pensamiento, quiero que me acompañe a orar para entender aquello que hemos de estudiar esta mañana. Acompáñame a orar. Padre eterno que está en los cielos, queremos agradecerle esta mañana porque nos da la dicha de la vida y nos permite también encontrarnos aquí por este medio para que podamos estudiar su palabra. Queremos pedir que su bendición nos acompañe y que al abrir su palabra podamos también estar atentos a lo que usted nos quiere enseñar esta mañana. Bendiga a cada uno que nos escucha, quiera hablarnos a cada uno y quiera también suplir en la necesidad espiritual que cada uno tenemos. Ayúdenos con su buen espíritu, con sus buenos ángeles, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues vamos a ir a nuestro primer apartado para el día de hoy. Y el día de hoy estudiaremos un tema muy interesante, que es Dios confirma a Moisés. Y nuestra primera pregunta es la siguiente. ¿Qué mensaje debía dar Moisés a los ancianos de Israel? Recuerden que previamente estábamos hablando que Moisés tenía sus dudas de cómo iba a introducirse y qué iba a decir, quién lo enviaba para hablar las cosas que estaba hablando. Muy bien. Así que entonces Moisés debía dar un mensaje y este mensaje debía ser dado a los ancianos de Israel. Vamos a ver cuál fue este mensaje. Acompáñenme con su Biblia en casa. Vamos a leer el capítulo 3 del libro de Éxodo. Y vamos a leer del verso 16 al verso 20. Muy bien. Acompáñame a leerlo. Ve, reúne a los ancianos de Israel y diles: el Eterno, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, se me apareció y me dijo: de cierto os he visitado y he visto cómo os tratan en Egipto. Y he decidido sacaros de la aflicción de Egipto a la tierra del Cananeo, del Hitita, del Amorreo, del Fereceo y del Ebeo y del Jebuseo, a una tierra que mana leche y miel. Y oirán tu voz, y tú y los ancianos de Israel iréis al rey de Egipto y le diréis: el Eterno, el Dios de los hebreos, nos ha encontrado. Por tanto, permítenos ir camino de 3 días por el desierto para ofrecer sacrificios al Eterno nuestro Dios. Pero yo sé que el rey de Egipto no os dejará salir sino forzado por mano fuerte. Entonces yo extenderé mi mano y heriré a Egipto con todas mis maravillas que haré en él, y después os dejará salir. Este es el mensaje que Moisés tenía que llevar a los ancianos. Un mensaje que es de liberación, un mensaje que Moisés estaba llevando. Dios había visto la aflicción de ellos y Dios pensaba sacarlos de la aflicción porque allí eran muy maltratados por los egipcios. Dios le iba a decir a través de Moisés y los ancianos que dejara ir al pueblo para servirle por 3 días de camino. Y allá ellos iban a sacrificar para Dios. Pero el mensaje también era muy claro. El faraón no querría hacer eso. Y Dios iba a mostrar las maravillas que iba a hacer en él y entonces después los dejaría ir. Este es el mensaje. Muy bien. Parece muy simple, ¿cierto? Pero vamos a nuestra siguiente pregunta. Y nuestra siguiente pregunta nos dice así:
¿Cómo iba a cumplir Dios su promesa de que su pueblo no saldría de Egipto con las manos vacías? Esto es, el pueblo tendría que salir, pero lógicamente que el faraón ya les había dicho a Dios que no los iba a dejar ir. Entonces, Dios también les prometió que no saldrían solamente así. Ellos habían trabajado muchos años en Egipto y ahora tendrían que salir sin nada. Bueno, Dios les había prometido algo. Veamos lo que la palabra de Dios nos dice en relación a eso. Acompáñame a leer el siguiente párrafo que está en el libro de Éxodo capítulo 3, verso 21 y verso 22. Mire cómo dice. Y yo daré a este pueblo gracia ante los egipcios, para que cuando salgan no vayan vacíos, sino que cada mujer pedirá a su vecina y a la que habite en su casa objetos de plata y de oro y vestidos que pondréis sobre vuestros hijos e hijas, y despojaréis a Egipto. Muy bien. Así que entonces Dios les instruyó cómo debían proceder. Cuando salieran de Egipto, cada uno pediría a su vecino y sus vecinos les darían cosas. Y así despojaréis, así llevaréis las cosas que los egipcios tenían. ¿Se da cuenta? Dios iba a cumplir su promesa. Dios había aparecido a Moisés y ahora iba a cumplir la promesa de sacarlos de allí y les estaba dando las instrucciones de cómo. Pero vamos un poco más allá. Quiero que me acompañe a leer el siguiente párrafo de El Espíritu de Profecía, en Patriarcas y Profetas, página 258. Nos dice así. Los egipcios se habían enriquecido mediante el trabajo exigido injustamente a los israelitas. Y como estos habían de emprender su viaje hacia su nueva morada, era justo que reclamaran la remuneración de sus años de trabajo. Por lo tanto, habían de pedir artículos de valor que pudiesen transportar fácilmente, y Dios les daría favor ante los egipcios. Los poderosos milagros realizados para su liberación iban a infundir terror entre los opresores, de tal manera que lo solicitado por los siervos sería otorgado. Entonces Dios cumplió su promesa. Dios les dijo cómo debían hacer. Ya habían visto lo que pasaba con las cosas. Entonces Dios iba a darles el favor de que no salieran con las manos vacías después de muchos años de servidumbre en la tierra de Egipto. Muy bien. ¿Estamos entendiendo cómo va funcionando? Vamos a nuestra siguiente pregunta entonces. Acompáñeme. Mire cómo dice. ¿Cómo Moisés se mostraba reacio a aceptar el llamado de Dios? ¿Y qué otra evidencia le dio el Señor acerca de su providencia? ¿Y cómo debemos responder hoy al llamado de Dios? Dios le llamó. Moisés se mostraba un poquito temeroso y él no estaba muy seguro de hacer lo que Dios le estaba pidiendo. Muy bien, Dios le da más evidencias. Y también tiene una aplicación para hoy, para cada uno de nosotros. Así que vamos a la palabra de Dios. Quiero que me acompañe allá al libro de Éxodo, capítulo 4. Y ahí vamos a leer el verso 1 hasta el verso 9. Acompáñeme a leer. Entonces Moisés respondió, ellos no me creerán, ni oirán mi voz, porque dirán, el Eterno no se te apareció. El Señor le preguntó, ¿qué tienes en tu mano? Una vara, respondió él. Dios le dijo, échala en tierra. Él la echó en tierra y se convirtió en culebra. Y Moisés huía de ella. Entonces el Señor dijo, extiende tu mano y tómala por la cola. Y él extendió su mano y la tomó. Y volvió a hacer una vara en su mano. Por esto te creerán que se te apareció el Eterno, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Además el Eterno le dijo, pon tu mano en tu seno. Y él la puso en su seno, y cuando la sacó, su mano estaba leprosa, blanca como la nieve. El Señor le dijo, vuelve a poner tu mano en tu seno. Él volvió a ponerla en su seno, y al sacarla se había vuelto como la otra carne. Así, si no te creen, ni te obedecen a la primera señal, creerán a la segunda. Y si tampoco creyeran a estas dos señales, ni oyeren tu voz, toma agua del río y derrámala en tierra, y el agua que tomes del río se volverá sangre en la tierra. Así que Moisés estaba temeroso de hacer lo que Dios le estaba pidiendo. Y
dijo, ¿qué voy a hacer si no me creen? Entonces dio ciertas señales que él tenía que hacer frente al pueblo. Una era, la vara se convertía en culebra. La segunda era, su mano se volvía leprosa y también se sanaba. Y finalmente, el agua que sacaría del río también en la tierra se convertiría en sangre. Muy bien. Así que Moisés no estaba muy seguro, Dios le da más señales, pero vamos a ir a la pluma inspirada para ahondar un poco más. Acompáñame a leer el siguiente párrafo. Patriarcas y Profetas, página 258. Mire cómo dice. Moisés veía ante sí dificultades que le parecían insalvables. ¿Qué prueba podría dar a su pueblo de que realmente iba como enviado de Dios? He aquí dijo, que ellos no me creerán, ni oirán mi voz, porque dirán, no te ha aparecido Jehová. Entonces Dios le dio una evidencia que apelaba a sus propios sentidos. Les dijo que arrojara su vara al suelo. Al hacerlo se convirtió en serpiente. Y Moisés huía de ella. Dios le ordenó que la tomara y en su mano se tornó una vara nuevamente. Entonces era una señal que ellos tenían que presenciar. Muy bien, esta es la primera señal que ya hablamos, pero vamos a ver qué más. Acompáñame a leer la continuación de este párrafo. Le mandó que pusiese su mano en su seno. Obedeció y aquí que su mano estaba leprosa como la nieve. Cuando le dijo que volviera a ponerla en su seno, al sacarla encontró que se había vuelto de nuevo como la otra. Mediante estas señales, el Señor asegura a Moisés que su propio pueblo, así como también Faraón, se convencerían de que uno más poderoso que el rey de Egipto se manifestaba entre ellos. Muy bien, Dios le mostró estas señales, pero Moisés estaba un poco renuente. Muy bien, muchas veces tenemos esas mismas preocupaciones. Cuando entendemos la voluntad de Dios, sabemos lo que tenemos que hacer, nos hacemos 1000 preguntas para no cumplir esa voluntad, ¿cierto? Pero, ¿cómo hacemos? Quiero que me acompañe a leer el siguiente párrafo de El Espíritu de Profecía. Patriarcas y Profetas, página 119, nos dice así. ¿Quién está listo para renunciar a los planes que ha abrigado y a las relaciones familiares en cuanto le llame la providencia? ¿Quién aceptará nuevas obligaciones y entrará en campos inexplorados para hacer la obra de Dios con buena voluntad y firmeza y contar sus pérdidas como ganancia por amor a Cristo? Esta es la pregunta que se nos hace. Muchas veces nosotros decimos, no, es que yo no puedo ir allí porque puede ser que no salga bien. Pero ya tenemos esta lectura. Muchas veces nosotros se nos pide ir a un lugar que no hemos ido. Es una cosa que nunca hemos experimentado. ¿Cuántos de nosotros estaremos dispuestos a cumplir la voluntad de Dios en esas cosas? Dejar nuestro lugar, nuestros amigos, nuestra familia, para cumplir la voluntad de Dios. Es una pregunta que deberíamos hacernos. ¿Por qué? Porque Dios también te llama a ti y Dios también me llama a mí. La pregunta es si nosotros también haremos la voluntad de Dios como lo hizo Moisés. Cada uno puede meditar en esto durante este día, pero nuestra lección se ha acabado el día de hoy. Así que quiero invitarlo a que ore conmigo para que esto se quede en nuestras mentes y después podamos ir allá durante este día y practicar esto también. Acompáñeme a orar. Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea su nombre. Queremos pedir que su bendición nos acompañe, que al estudiar su palabra podamos comprenderla y también podamos llevarla a la práctica. Pedimos que nos guarde cada día, nos ayude y que al entender qué es lo que pasó en la historia de Moisés, también podamos hacerla nuestra y podamos cumplir su voluntad en cualquier momento que usted nos llame, en cualquier circunstancia y a cualquier lugar. Guárdenos aquí, bendiga a cada uno que nos escuchó, denos fuerza para vivir aquello que hemos aprendido. En el nombre de Jesús. Amén. Pues muchas gracias por estar con nosotros nuevamente y le esperamos el día de mañana. Que Dios le bendiga.